Sobre qué hacer el 12 de abril. Seguimos con la cuarentena total, no hacemos la economía que no aguanta, o sea, una situación Ambos terrible. extremos son complejos. Así que, y va a estar el ministro de Hacienda, vamos a hablar de los subsidios, porque la gente está desesperada, no le llega nunca la plata. No quiso venir nadie de la Secretaría de Emergencia Nacional, cobardía total, porque hasta el momento no está funcionando. Pero Hugo Cáceres, no sé si va a venir. ¿Va a venir Hugo Cáceres? Está confirmado. Bueno, porque primero decían, ya está. Ah, bueno, ahí está, valiente Hugo Cáceres, él sí va a poner la cara. Vamos a hablar de todo el tema económico, por supuesto. Quiero empezar un poco a hablar del tema, cuáles son, digamos, cuáles son las herramientas que hay una vez que la gente enferma, porque hay demasiada especulación dando vueltas. Sí, pero antes, Luis, ¿sabes qué quiero antes mencionar el tema de las vacunas contra la influenza? Porque esa va a ser una herramienta a propósito para evitar que colapse nuestro sistema de salud, ministro. Que no solamente vayan por COVID, sino por casos de influenza. Casos de influenza. Es muy importante realmente, están llegando estas vacunas aquí como anunciamos en la primera quincena. Estamos tratando de que vengan lo más rápido posible, incluso dentro de ese periodo de tiempo. Y la idea es que mucha gente que habitualmente es atacada por el virus de la influenza y los virus tradicionales de la estación estén protegidas, ¿verdad? Sobre todo los grupos vulnerables. Ahí apuntamos a las personas mayores, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas. Entonces el Ministerio va a proponer después una suerte de vacunación por grupos. Lo vamos a estar socializando en breve y bueno, implementando tan pronto lleguen las vacunas. ¿Lo que van a hacer casa por casa? Porque digo, el tema es evitar que la gente se concentre. Claro, estamos buscando la estrategia que permita mantener seguras a estas personas de grupos vulnerables, ¿verdad? O tomar turnos de pronto posiblemente en los centros de salud. Algunos días van a estar destinados exclusivamente para ciertos grupos, guardando ciertas distancias y alguna otra medida de seguridad. Ahora, van a poder hacer en la escuela ahora. Claro, pero esto es urgente, porque digamos, la vacuna es efectiva recién a X semanas, 15 días después de aplicarse. Efectivamente, así es. Entonces, realmente va a ser muy importante tener la colaboración de la ciudadanía para vacunar rápidamente a estos grupos vulnerables. Y decir una cosita más antes de ir a las estrategias y herramientas, que el año pasado fallecieron contabilizadas, digamos, 120 personas a causa de la influenza, y de esas 120 personas prácticamente, tengo entendido, el 98% no se había vacunado. Exacto. Por eso es importante recalcar que llega la vacuna y lo primero que hay que hacer es ir a vacunarse, sobre todo los grupos de riesgo. Luisito. Hidroxicloroquina, sí, hidroxicloroquina, un antiparasitario, varias medicinas que se está hablando, todo el mundo sigue y la información cambia cada minuto. ¿Qué tenemos hoy como protocolo para usar cuando la gente se enferme, doctor? Bien, en ese caso hay lo que llamamos ensayos clínicos. En otras palabras, ensayos clínicos es la forma elegante de decir que se está probando una y otra medicación, ¿verdad? Todavía no hay nada concluyente, pero ya lo mencionaste. Uno de ellos es la hidroxicloroquina, que habitualmente se usa para enfermedades reumáticas. Se vio cierta eficacia aparentemente asociada con otras drogas. Está la acitromicina, está la cloroquina misma que se usa para el paludismo habitualmente. Otros antivirales como algunos usados en personas con VIH, interferón, ¿verdad? Y también se está hablando del plasma, cierto tipo de plasma, ¿verdad? Donde hay anticuerpos, que son proteínas de defensa, desde personas que ya tuvieron la enfermedad, se curaron y ahora están teniendo los anticuerpos que ya mencionaron. Los anticuerpos permiten hacer ese suero, digamos. Entonces, sí. Entonces, todas esas son estrategias, son pruebas, son ensayos clínicos, no hay nada definido, pero algo hay que hacer. Así que se está utilizando. Ahora, en Brasil tengo entendido que están usando en algunos hospitales, no en el momento crítico de la enfermedad, sino incluso después de que empiezan a presentar algunos síntomas, en el segundo día, ya a modo de evitar que se dé la forma más grave de la enfermedad. ¿Esto es así? Bien, realmente no existe todavía tampoco, ¿verdad?, una forma de prevenir cuadros de COVID-19. Se está probando, ¿verdad?, pero en cuanto a prevención en sí, no hay nada definido. Ya en los próximos días tendremos los primeros resultados. Y en cuanto a vacuna, por ejemplo, nada. Para desarrollar una vacuna tiene que pasar un tiempo, hay fases de pruebas, ¿verdad? Y generalmente, en el mejor de los casos, sería un año probablemente. Pero nosotros no tenemos un protocolo establecido. Es decir, entró el paciente con complicaciones respiratorias, hidrocloroquina, o lo hacemos, está con los primeros síntomas, le damos ahora.
no tenemos un protocolo hecho. Existe un protocolo y ya lo están recibiendo los pacientes que se internan y los pacientes graves, obviamente, que están en terapia intensiva inclusive, donde se utiliza como una de las medicaciones la hidroxicloroquina. Obviamente esos protocolos están en permanente revisión por un equipo técnico pues formado por infectólogos, neumólogos, terapistas, clínicos y otros, ¿verdad?, que están formando siempre parte de ese equipo que revisan, pues muchas veces ya no tenemos tiempo de revisar, ¿verdad?, los últimos avances. Ellos nos apoyan pero permanentemente y se va renovando de acuerdo a lo nuevo que salga. Pero hoy, con estos 12 recuperados que tenemos, ¿con alguno de ellos ya se utilizó alguno de estos protocolos? ¿Hay alguna pista que pueda decirnos hay mejorías respecto a cuando no teníamos estos medicamentos? Los pacientes que se internaron sí recibieron la medicación. Obviamente aquellos que no requirieron internación y que guardaron un aislamiento domiciliario no recibieron tratamiento. ¿Qué diferencia notaron, doctor, entre la evolución de un paciente con hidroxicloroquina y otros sin Lo que pasa es que a todos los internados se los trató, ¿verdad? De hecho, consideramos antiético no darle medicación, ¿verdad? En ese sentido, también por la cantidad escasa que en Paraguay tuvimos, no se puede sacar datos conclusivos. No hay ninguna conclusión que se pueda sacar. No obstante, esto constantemente, repito, está en revisión y mismo los protocolos de manejo van a ir cambiando seguramente. Claro, si bien en Paraguay todavía los casos son pocos, digamos, para poder tener una conclusión respecto, usted decía, ministro de la Autoridad, no tenemos evidencia robusta de la utilización de la hidroxicloroquina, pero ¿qué pasa en los otros países donde sí se cuentan de a miles los casos de COVID-19? Sí, bueno, actualmente hay ensayos clínicos que se están llevando en Europa con 4 brazos, con algunos de los medicamentos que mencionó el doctor Rodríguez, ¿verdad? También hay reportes, sobre todo en Francia es donde se han hecho estudios un poco más amplios, pero estamos hablando todavía de 80, 90 personas. En Estados Unidos también hay algunos grupos, todos ven indicios muy alentadores, ¿verdad? Lo que pasa es que en la comunidad científica, digamos, estos estudios primero tienen que tener ciertos diseños y en este ambiente de epidemia no es el escenario ideal, ¿verdad? Sí. Y además tienen que validarse los resultados. Pero yo veo con mucho optimismo el hecho de que grupos fuera de Francia están aparentemente validando lo que se dio allí, ¿verdad? Así que es un paso hacia adelante, ¿verdad? ¿Pero se está hablando de alguna otra medicación aparte de todo esto? Porque también leí acerca de un estudio, obviamente uno escucha mucha cosa. Hasta de medicamentos veterinarios. Por ejemplo, que se están usando. Incluso veía una investigación de una científica catalana que está hablando de un medicamento APN01, decía el informe, que lo que hace es confundir un poco al virus, entonces no puede entrar a través del receptor de la célula, no puede ingresar, y entonces se pega, digamos, al medicamento y entonces no infecta la célula y no se reproduce el virus. Así es, Meche. Hay que diferenciar también una cosa muy importante en términos sencillos. Muchos de estos estudios son in vitro. ¿Eso qué significa? Que es, o sea, en el laboratorio parece que funciona. Ahora eso hay que llevarlo a seres vivos. Entonces estamos lejos todavía de poder afirmar que son una opción terapéutica. De hecho, esta científica estaba haciendo reproducciones de mini riñones a partir de células madres, ¿verdad? Mini riñones, y pensaban hacer también mini pulmones para experimentar ahí y obviamente después con el tiempo. Pero hay gente ante esta pandemia tan tremenda, hay gente que se está poniendo a disposición incluso como conejillos de indias, digamos, para ver si hay algún resultado más eficiente y más rápido, ¿no? Sobre el uso del plasma, que aparentemente allí sí hay cierto ya consenso de que ayuda. Las personas que ya tuvieron la enfermedad del COVID-19, que generó anticuerpos, se toma, digamos, el plasma de la sangre, se produce un suero y creo que están inoculando a los médicos, a los que van a estar en la primera línea de batalla. Sobre esto nosotros tenemos ya, digamos, una decisión de hacerlo, porque creo que hay máquinas para poder producir ese suero acá. Sí, de hecho yo he convocado a personas, digamos, del ámbito infectológico, también en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción tiene un protocolo, nos vamos a reunir probablemente mañana justamente para recibir esto, y también tienen un protocolo con la hidroxicloroquina y también un protocolo de el uso profiláctico, digamos, en personal de blanco. Ahora, todo esto todavía es como precoz, pero se está haciendo. Y lo que ocurre con el tema del suero es, Luis, que los números son muy pequeños, pero tiene mucho sentido para los que estamos en el ámbito inmunológico, como es mi caso,
y además ya se ha hecho antes Con con otras virus enfermedades. parecidos. Funciona contra la rabia, Entonces, contra la hepatitis B. tiene incluso, mucha ¿no? lógica y por eso la FDA incluso ha aprobado que se hagan estos ensayos clínicos, ¿verdad? Ministro, fuera de la cancha del hospital, donde Sí. jugamos el partido más importante que mencionás, hay un tema que es súper sensible y el uso de la mascarilla. Sí. Mucha gente hasta hoy sigue preguntando, ya es momento Sí. de usar la mascarilla, ahora tengo que salir con esa mascarilla. ¿Qué es lo último que podemos decir respecto a eso? Sí, gracias Santiago. Bueno, es un tema realmente algo controversial y también la evidencia se va acumulando. Déjame dividírtelo en dos grupos. Primero en el hospital. En el hospital, sin duda, están claramente establecidos los protocolos recomendados por la Organización Mundial de la Salud que el Ministerio de Salud Pública implementa. Eso quiere decir, dependiendo del nivel de atención y de exposición, si vas a estar en terapia, vas a cuidar de un paciente internado, si vas a hacer un procedimiento, Claro. si vas a tomarle la muestra, entonces necesitas la mascarilla esa especial que se llama N95 o parecida. Si vas a hacer el triaje o una cosa, es decir, si viene y tenés un contacto mínimo, entonces ahí la mascarilla También. quirúrgica, eso es lo mínimo. Hemos acordado también con la gente de terapia, el tema del mameluco está por encima de las recomendaciones de OMS, pero bueno, nosotros también hemos acordado eso. Fuera, cualquiera de nosotros, si tenemos síntomas, es ideal también la mascarilla quirúrgica. Si cuidamos de un enfermo en nuestras casas, también, ¿verdad? Ahora, lo que se está proponiendo también es que todo el mundo use mascarilla cuando sale afuera. Ahí hay varias cosas que hay que analizar. Los países asiáticos donde usan esto, a veces se vende como que eso es lo que hizo la diferencia. En realidad, estos países tienen una gimnasia de haber enfrentado estas enfermedades mucho tiempo. Tienen una cultura de civilidad importante. Disciplina y tecnología. Disciplina, tecnología, porque a través de la tecnología pudieron hacer este cierre, digamos, y agrupamiento de casos. Y Entonces, una cultura de la higiene. Claro. es una cultura de la También. higiene también. Y son todas estas cosas Son juntas. obsesivos con la limpieza. Habiendo dicho eso, ¿verdad? Hay cierta controversia en la comunidad científica y yo quiero adelantarles que hay que tener también, perdón, antes de llegar a la definición, Sí. un elemento clave. O sea, podemos discutir la cuestión científica, lo que no podemos discutir es la cuestión logística. O sea, el Paraguay y ningún país de la región en este momento, y casi ninguno de Europa te diría en este momento, tiene el lujo de poder usar eso fuera de los Masivamente. hospitales. No, porque eso significa vamos a tener menos para nuestro personal de blanco. Es más, no adherirnos a los protocolos específicos de quién usa qué en el hospital, lo que va a hacer es exponer más rápido a nuestro personal de blanco si usamos de manera no racional lo que tenemos. Entonces, lo que nosotros queremos proponer como Paraguay, al igual que la recomendación del CDC de Estados Unidos, es que se usen tapabocas, digamos, de tela. Pronto vamos a... no tienen la capacidad de filtrado de las mascarillas quirúrgicas, pero son una opción y ayudan. Entonces vamos a estar determinando con el Ministerio de Salud en qué ambientes se van a usar. Probablemente lo que vamos a proponer es que sea en ambientes cerrados donde es imposible evitar la aglomeración de gente o el cruce con gente. Vamos a proponer también qué tipo de tela, algo impermeable, cuántas capas, etcétera, ¿verdad? Y cada cuánto tenés que cambiar la Cómo mascarilla. usarla también. Así es. Porque Así uno que, ve gente que tiene puesta y se toquetea, por ejemplo, en la parte efectivamente. central. Ese es un elemento muy importante porque hay que saber usar la mascarilla. Y lo otro que nos preocupa también es que la gente que usa la mascarilla tiene esta falsa sensación de seguridad y se olvida de que tiene que lavarse las manos, por ejemplo, ¿verdad? Y esa es una vía de contagio, O incluso sea, me a partir atrevería de a mencionar. ahora, ya entonces el paso que está dando el Ministerio de Salud y formalizando, creo que ahora también, ya luego va a haber un protocolo, es que se recomienda el uso de mascarillas cuando uno va a ir dónde en particular. Eso vamos a socializarnos, le estoy dando un adelanto, digamos, de una decisión que estoy tomando yo personalmente, porque nuestra idea es siempre tratar de adaptar las recomendaciones y la situación a lo nuestro, ¿verdad? Entonces vamos a proponer justamente con este grupo y la gente que ellos lideran para ver en qué escenario específico. Hoy lo que yo les diría es, por ejemplo, uno va al supermercado o va a una determinada fábrica donde hay una posibilidad de aglomeración, entonces usaríamos ese tipo de cosas. Esto supongo va a cambiar, ministro, el 12 de abril. O sea, cuando Sí. tomen la decisión de cómo seguimos, va a ser una cuarentena total o va a ser parcial y hay sectores que van a poder empezar a trabajar,
allí seguramente esto va a pasar a ser mucho más importante. ¿En qué lugares sí o sí mascarilla? ¿A qué tipo de actividades se van a hacer, pero con estas condiciones? Es así mismo. Y tomándolo tal cual. con mucha calma para evitar el desabastecimiento a quienes tienen que usar la mascarilla sí o sí. Y no se podría Porque- llegar inclusive, sí. doctor, pregunto, Sí. mirando el Sí, ámbito sí, de sí. ese desabastecimiento, decir, solo el personal médico puede ir a comprar las mascarillas de uso quirúrgico y venta bajo receta como ocurre con algún antibiótico, Sí, en un sí. escenario complejo, digo. Sí, hay varias cosas que podemos implementar. Quiero reafirmar que me estoy refiriendo yo, en nuestro caso, a mascarillas de tela, De tela, digamos, de claro, tela, claro. que también se han utilizado en otros países. Y sí, efectivamente hemos tomado una serie de resoluciones y a veces eso se va ajustando porque la evidencia va surgiendo conforme hablamos, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, la receta simple archivada para medicamentos como los que estuvimos conversando, hemos tomado resoluciones para que se pueda hacer telemedicina porque no había un marco respaldatorio, o usar medios digitales para las recetas, por ejemplo, para que no tenga que haber un El traslado. traslado. Así que tenemos que ir ajustándonos. La verdad es que nunca se vivió esto y bueno, hay que ir adaptándose. Yo recuerdo que incluso Guillermo Sequeira había mencionado en una ocasión que los primeros casos que se dieron de contagio se dieron obviamente sin saber que ya estaba presente el COVID-19 a raíz de estas personas que lo habían traído y se dieron en consultorio, por ejemplo, por el simple hecho de haber tocado un objeto que anteriormente había tocado a la persona ya infectada. O sea, no había ningún tipo de seguridad porque nadie estaba hablando del tema. Y decía Guillermo que en las unidades de terapia intensiva, incluso sin usar mascarillas, las N95, sino simplemente esas más sencillas, ya se había evitado los contagios dentro de las unidades de terapia intensiva porque obviamente ahí hay como más cuidados. O sea, digo esto porque me parece importante que la gente entienda que esa simple mascarilla también le va a proteger. Sí, esa es una experiencia muy interesante. Yo creo que tenemos que publicar eso, Hernán. Porque nos muestra un poco, es un caso real, ¿verdad? Donde vimos cómo una persona contagió a muchísima gente, porque nosotros, que no parecía COVID, venía de un país que no tenía circulación. Cuando había ingresado al país, en ese país habían apenas 2 o 3 casos, tuvo 15 días hasta el día que nosotros decidimos tomarle, porque el patrón radiológico no estaba muy grave para los gérmenes que decían que tenían. Aparentemente tenían un coronavirus común que no era compatible con el daño pulmonar que tenía. Entonces decidimos hacerle la prueba y salió positivo. Entonces a partir de ahí estudiamos un poco todas las personas que estuvieron en contacto con él y vimos que gran parte del personal de blanco que cayó era todo el personal de blanco que lo vio en consultorios sin la protección, sin ponerse en tapabocas en un consultorio común, o el equipo de enfermería o el equipo del hospital que lo vio cuando estuvo en la cama común en su habitación. Y luego, porque ya tenía como 5 días en terapia, todo el personal sanitario que lo vio, que lo intubó, que hizo todos los procedimientos sin saber que había COVID, porque no hablábamos casi de COVID en ese momento todavía. Inclusive los pacientes que estaban ahí compartiendo con él, estaba llena la terapia. Todos esos días, 5 o 6 días hasta el día que contamos que tiene COVID, ahí como que se toman todas las medidas un poco más exageradas, ¿verdad? Pero ahí nos dimos cuenta de que todo el personal que tuvo contacto con esos mínimos cuidados, ¿verdad? Es cierto que en terapia intensiva los cuidados son mucho mayores que fuera de terapia, pero era una terapia pre-COVID, digamos, ¿verdad? Y todos ahí, ninguno cayó. O sea, eso es una linda señal de que lavándose las manos, un simple tapaboca, ¿verdad? Sí, un poco de suerte también, ¿verdad? Porque no tenían el 95 y todo esto, pero ya estamos reduciendo de manera considerable el contagio. Fantástico. Bueno, creo que nos vamos a ir despidiendo, pero no sin antes darle al ministro también una noticia muy importante para nosotros, porque en nombre de todos los trabajadores de los medios, de este holding de medios encabezado por Telefuturo, queremos hacer una entrega al ministro de Salud de 100.000 dosis de hidroxicloroquina que las ponemos a disposición del ministro, del Ministerio de Salud. Ahí hay solamente 200, obviamente no podíamos traer las 100.000 a la mesita, pero bueno, sabemos, ministro, que usted va a darle el uso más importante. En nombre de todos los medios del holding, decía encabezando Telefuturo, estamos hablando de NPI, de Última Hora, de Radio Monumental. De Urbana, Sí, de señor. Palma, de Última Hora, del Diario Extra. Muy bien. Muchas gracias, Menchi, Luis, Santiago. En nombre del Ministerio de Salud Pública, de toda la ciudadanía, realmente agradecemos mucho esto
y agradecemos mucho también el apoyo de los medios de comunicación en términos de la difusión de toda la información que tiene que ver con el COVID. Esa creo que es una herramienta fundamental en salud pública y bueno, los medios son una forma de llegar a la ciudadanía. Me da la sensación que en general el personal médico, y detrás hay un ser humano realmente. Lo vimos a Guillermo pegar la mesa en algunos casos, ahora lo veo también en esa misma línea, al doctor Mazzoleni, al doctor Rolón. Es una mochila pesada, doctor, la que se tiene en general. Sin duda, realmente es un escenario difícil, uno tiene que lidiar con muchas cuestiones, tenemos muchas responsabilidades, pero también es un privilegio, digamos, de alguna manera, poder ayudar de primera mano, ¿verdad? Así que estamos con eso, enfocados en eso y toda nuestra energía está puesta ahí. ¿Y cómo siente el apoyo del ciudadano común, ministro, que cada noche está esperando su tweet para poder ir a dormir, para Ayer estar un fue poquito más bastante tarde, tranquilo? Ayer fue un poquito tarde, le dieron como un tironcito de oreja al ministro porque estábamos todos muy atentos a su tweet. ¿Cómo siente ese respaldo? Usted se convirtió en una persona muy importante y sobre todo genera muchísima confianza. Sí, bueno, eso yo lo siento como un contrato que tengo con la ciudadanía. Entonces, las noticias se dan como son. A veces son buenas, a veces son malas, a veces son menos muestras de las que yo quisiera, otras veces los resultados nos acompañan, pero lo que buscamos es esa transparencia en la información y yo tomo las muestras de cariño en nombre de un gran equipo que me acompaña y de un formidable personal, casi 40.000 funcionarios que en su inmensa mayoría realmente se dedican a esto con mucho compromiso, con mucha mística. ¿Cuántas horas dormís por día, ministro? Y es variable, la calidad de las horas es el problema, ¿verdad? Pero ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con tu señora? No, ella es mi cable a tierra, así que ayuda siempre. Doctora también. Doctora también, sí. Pero yo me imagino que aparte la expectativa es tan alta, o sea, en este momento vos sos Batman, él es Robin, acá está Aquaman, entonces yo me imagino que la presión es tremenda, ¿verdad? Porque si las cosas no salen como ustedes esperan, Claro. Fácilmente vas a pasar a ser Lex Luthor, no tiene nada que ver con el pelo, ¿eh? Sí. No, entendemos eso, entendemos la responsabilidad y bueno, esta exposición que tenemos es un poco rara para nosotros, pero lo que queremos transmitir también a la gente es que esto es como un partido de fútbol. Empezamos bien el primer tiempo, ¿verdad? Estamos haciendo una presión alta ahí sobre nuestro rival, pero nos falta mucho, o sea, no hay que aflojar. O sea que si hay que sacar una cuestión positiva de todo esto, ministro, es que convengamos que llevamos tanto tiempo sin que haya tantas buenas expectativas con respecto al trabajo de funcionarios públicos. O sea, en este momento no sé qué va a pasar cuando termine la pandemia contigo, pero hoy si te candidatas para lo que se te ocurra, ganás de fino. O sea, quiere decir que la gente generó buenas expectativas y además una cuestión final que quería mencionar, se hizo un estudio sobre en las redes sociales cómo reaccionaron en América Latina las diferentes poblaciones cuando aparecían el COVID. En Paraguay una característica fue el humor. El meme. Los memes. En la primera semana, sobre todo, hubo muchísimo de sentido del humor que creo que es muy importante para poder combatir esto. Sin duda, el aspecto de salud mental y sobre todo en el contexto de estas medidas de distanciamiento es fundamental realmente estar eso. Ministro, antes de despedirlo, me gustaría que pueda darle un mensaje a la gente, justamente en nombre de esos 40.000 funcionarios que se pusieron la camiseta del Ministerio de Salud, que están ahí al lado suyo llevando adelante estas medidas para evitar llegar a ese momento del pico. Y me gustaría que le diga algo porque en estos últimos días vimos como la gente se relajó un poco, estaba esa obsesión por ir al interior del país. Sabemos que es muy fuerte el tema en la Semana Santa para la gente, pero parecía que el mensaje de que si nos quedábamos salvábamos vidas no estuvo tan fuerte en ese momento y por eso la gente como que pensó que podía irse. Sí, hay muchos aciertos realmente y hay muchas cosas importantes que se han dado, pero tenemos 4 fallecidos, 4 fallecidos. Esas son cuestiones muy reales que tenemos que llevar adelante y la gente tiene que entender que realmente estas medidas terribles que estamos tomando tienen un objetivo y no se pueden subestimar, no se pueden hacer a un lado. Entonces,
es literal lo que decimos, no es un eslogan más cuando decimos cada día que ganamos es un día que podemos preparar nuestros hospitales, que podemos entrenar a gente de cómo tiene que vestirse y desvestirse, de qué medicamentos tiene que usar y literalmente salva vidas. O sea, estamos hablando en estricta puridad, ¿verdad? Ministro, Adelantaste perdón. un dato, Sí. un muerto 4 más. fallecidos, decías. 4 fallecidos, debo confirmar que hay un cuarto fallecido lastimosamente. Entonces, ese es un escenario que tenemos que ver. Por eso pido a la gente realmente que mantengamos estas medidas. Por otro lado, también a la gente de blanco, todos los que estamos acá, médicos y no médicos, tenemos un cierto rango de incertidumbre, de temores. Eso es humano, ¿verdad? Pero lo que está en nuestras manos, recurrir a nuestras convicciones personales, religiosas, a nuestra preparación para sacar la mejor versión nuestra. Eso es lo que necesitamos que nuestro equipo de blanco haga. Y nosotros vamos a estar al lado de ellos. Así que agradecemos mucho y yo me siento honrado de que la gente valore a ese personal. Gracias, ministro. Muy Gracias, amable. Muy amable. Gracias, Guillermo. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un gusto tenerlos aquí, realmente. Luisito. Hacemos una pausa breve, pero atención porque enseguida va a estar en estudio. El ministro de Hacienda, Benigno López, le vamos a sacar el jugo todo Sí. lo que la gente quiere saber acerca de, bueno, estamos enfrentando la enfermedad y la